Estimada profesora, estimados compañeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Sean bienvenidos a esta nueva disertación correspondiente a nuestro tercer encuentro de la asignatura de Pensamiento Educativo Latinoamericano. Mi nombre es Pablo Cedeño y en compañía de la compañera Yarleni Eloisa Curiel vamos a dar inicio a este pequeño esbozo del tema del pensamiento educativo de nuestro libertador Simón Bolívar. Vamos a hablar un poco primeramente de este señor, de este prócer, quien fue Simón Bolívar, tenemos que llamarlo, darle el crédito que tiene. Fue un prócer que lideró muchísimas batallas en nuestro país y en los países de América, donde dejó huella, donde él pudo luchar, todo lo que él pudo hacer por la libertad de las naciones y por aportarle algo nuevo a la sociedad, él lo hizo. Fue realmente un prócer y un héroe para nuestra nación. Los que somos fans de Bolívar, hemos hemos leído su historia, lo hemos seguido, hemos podido visualizar los logros que nos dejó y lo que nos aportó como país, como nación, como en nuestros ideales, en nuestra independencia. Fue un ser emancipador, por llamarlo así. Simón Bolívar nació el 24 de julio de 1783 en la ciudad de Caracas y murió en Colombia, en la ciudad de Santa Marta, el día 17 de diciembre de 1830. Incluso estamos muy cercanos a que se cumpla un año más de su muerte. Es un día que conmemoramos, que no celebramos, solamente se conmemora en su nombre por lo que representó para nuestro país. Simón Bolívar fue un militar y político venezolano que fundó la Gran Colombia, Bolivia, y emancipó gran parte de los países de Hispanoamérica frente al Imperio Español. Desde niño siempre tuvo una visión inclusiva, siempre él trató de que hubiese una igualdad en todos los sentidos, sobre todo en los temas sociales, en los temas educativos y en lo que implicaba para ese entonces que resultaba importante para él y para las naciones. Bolívar contribuyó a inspirar y concretar de manera decisiva la independencia de países como Bolivia, Ecuador, Colombia, Panamá, Perú y por supuesto Venezuela. Él tenía sus ideales, él quería que América fuéramos todos en uno, fuéramos una sola nación y que pudiéramos integrarnos y trabajar colaborativamente para el bienestar de los pueblos. Su principal deseo fue hacer una educación diferente a la tradicional o a lo que llamaban en ese entonces una educación convencional, en donde se pudiese activar la ciudadanía y se vincularan estrechamente ambos factores. Entre los pensamientos educativos de Bolívar podemos nombrar algunos. Primeramente, Bolívar pensaba que la educación era, para su época, en realidad era una situación social, política y económica concreta. Hablando en el caso de Venezuela, él siempre tuvo mucha preocupación porque la educación tuviera un buen trato y porque hubiera una igualdad para todas las personas que recibían la educación, que no fuera simplemente más allá de ir a las aulas, de ir a recibir una formación, sino que fuera algo donde todos estuviéramos involucrados, tanto el Estado como los ciudadanos, y que cada quien aportara un granito de arena para que la educación fuese buena, fuese de calidad. Él no tenía como propósito mantener la situación existente. Todos los que, como decía inicialmente, somos fan de Bolívar, hemos leído su historia, hemos seguido realmente lo que fue su intervención dentro de los pueblos americanos. Sabemos que Bolívar quería una emancipación y quería una independencia del yugo español. Él nunca estuvo de acuerdo con la educación que trajeron los españoles hacia nuestros pueblos con la conquista. Aparte de que en esas épocas había mucha desigualdad
en cuanto a las personas. No todas las personas recibíamos el mismo trato. Los que eran españoles tenían un trato especial, los esclavos en ese tiempo existían también, no tenían derecho a muchas cosas, y los que éramos los llamados criollos, los nacidos aquí en Venezuela, no teníamos el trato que se le daba a las personas que pertenecían a la corona de España. Por eso desde muy niño él fue creciendo con eso, con esa ansia de justicia, de mejorar, y con todo que no fue un muchacho, como yo siempre le digo, un muchacho universitario, sino que él recibía su formación a través de su mentor, de su coach, para utilizar una palabra más moderna. Fue siempre don Simón Rodríguez, un maestro ilustre también de nuestro país, que representó muchísimo y sigue representando. Él recibía una educación de calidad porque en esos tiempos realmente no era muy obligatorio que tú asistieras a una escuela de ladrillo, por llamarlo así. Realmente si lo vinculamos a la educación actual con este tema de pandemia y todo lo que hemos vivido, nos damos cuenta que Bolívar fue muy sabio al decidir, porque fue su decisión propia. Él intentaron incluso inscribirlo en colegios de Caracas y él no se sentía a gusto. Él se sentía a gusto era estudiando por su cuenta, en base a lo que él pensaba, en base a su formación y a su ideología. También pensaba que se educaría con el objetivo de construir la noción de patria americana y no para mantener la idea de España. Todos sabemos que cuando llega el Imperio Español a nuestras tierras, ellos impusieron mucha de su cultura a nosotros. Quisieron como que, pues, quitarnos nuestra idiosincrasia e imponer lo que ellos ya traían a nivel cultural. Tanto es así nuestro idioma. Nosotros hablamos español porque ellos colonizaron gran parte de los países de Hispanoamérica. Y muchas de las culturas originarias de nuestros aborígenes, de nuestros indígenas, muchísimos las hemos perdido. O bueno, no las hemos perdido, tenemos una mezcla que nos ha ayudado también a evolucionar como seres humanos, y eso es lo que ha dado el toque también en nuestros países para que tengamos, como quien dice, ese no sé qué, que en países de Europa, en países de Asia, de otros continentes, ciertas cualidades que ven en nosotros. Bolívar siempre le concedió al proceso educativo especial importancia, y en él cifró esperanzas de poder inculcarle a los ciudadanos las ideas de la patria y prepararlos para el desarrollo integral de la nación. Y no con esto me estoy enfocando en proselitismo político ni en preferencias políticas. Simplemente, si vemos más allá de lo que Bolívar quería, de su pensamiento educativo, Bolívar lo que quería era que todos participáramos en nuestro proceso de educación, que todos contribuyéramos al desarrollo de las naciones y que todos tuviéramos la misma oportunidad, siendo pobres, siendo ricos, teniendo dinero, teniendo accesibilidad, teniendo contactos, que todos pudiéramos acceder a un sistema educativo de calidad. El Libertador tuvo claras las ideas de lo que debería hacerse con la educación. En su opinión, las personas debían ocuparse de estudios, es decir, de lo que eran las ciencias aplicadas, las técnicas y oficios, y buscaba que los jóvenes de su época compartieran esas mismas ideas que él, que tuvieran el mismo pensamiento. Su idea era que cooperaran con el desarrollo económico del país, que existiera, por supuesto, una formación integral tanto para mujeres como para hombres. No sé si muchos de ustedes sabían que en esa época las escuelas para niños y para niñas eran totalmente diferentes. Las mujeres recibían una educación muy distinta a la que a nosotros los hombres nos daban. Y ya allí teníamos una brecha grandísima porque no había una igualdad de condiciones. Eso se fue integrando al pasar del tiempo, poco a poco, cuando fuimos evolucionando. Y sin embargo, en esta época, año 2021, pleno siglo XXI, todavía nosotros en muchos de nuestros países vamos a darnos cuenta de que existe mucha desigualdad a nivel de educación, a nivel de cargos en los trabajos. Todavía hay cierta discriminación. Mira, no,
No puedes tener este cierto empleo o este cierto cargo directivo porque siempre ha estado a cargo de un hombre o viceversa, porque a veces nos pasa también lo contrario, no solo las mujeres pueden hacer este tipo. Entonces, yo pienso que Bolívar en su tiempo él fue muy sabio. La educación debe de ser integradora. La educación no debe estar enfocada únicamente en lo científico. Yo soy del área científica, soy ingeniero, pero pienso que los ingenieros tenemos cerebro y también tenemos sentimientos. Entonces, siempre nos relacionan como con lo preciso, con lo instantáneo, con el resultado. Y no es así. También tenemos que tener una formación humana, una formación integral. Para muestra un botón, soy ingeniero y estoy en el área de docencia, en el área humanística, prácticamente. Trabajo con personas, soy formador de docentes, por decirlo así. Entonces hay una serie de elementos que sin duda alguna me identifico muchísimo con el pensamiento educativo de nuestro libertador porque pienso que fue un hombre muy sabio, un hombre que sin duda alguna marcó huella. Incluso Bolívar siempre estuvo inspirado en lo que fue la visión de su maestro, de Simón Rodríguez. Hay una serie de poemas, de cartas que él escribía a su maestro que la compañera Eloísa las va a profundizar más adelante, donde ustedes se van a poder dar cuenta de lo agradecido que él siempre estuvo con esa formación, con esos valores que don Simón Rodríguez le inculcó. Vamos a continuar. Bueno, ya llegando al final, para nuestras conclusiones, definitivamente el pensamiento educativo bolivariano se influenció en las ideas libertarias, en las ideas progresistas y revolucionarias de la época, pero al mismo tiempo se apoyó en la realidad específica de los países del continente americano, de esa realidad que vivíamos. Miren, esto de cuando se habla de los imperios, cuando se habla de la desigualdad social, esto no viene de ahora, esto viene desde atrás, desde hace muchísimo tiempo, desde que nuestros países fueron colonizados por los imperios, que nosotros mismos tuvimos que liberar nuestras batallas, también liberar nuestra mente, porque la batalla no es solamente de que ganamos la batalla, el país lo emancipamos, lo liberamos, no, es la libertad de nuestras mentes. En ese tiempo a las personas se les limitaba muchísimo. Se les decía, tú naciste para esto, tú no eres bueno para esto, tú vas a hacer esto toda tu vida. Entonces hay un sinfín de cosas, es un tema muy amplio realmente, pero hay un sinfín de cosas que han influido en esos procesos. Incluso esto sin entrar en controversia, hace unos años atrás, cuando comenzó el boom, hace aproximadamente unos 15 años, que comenzó el boom de las misiones educativas del gobierno del presidente Chávez, hubieron muchas conjeturas y se sacaron muchas conclusiones con respecto a los programas que esas misiones educativas eh, ofrecían o ofertaban a las personas o al público en general. eh, Viéndolo objetivamente, realmente estos programas lo que buscaban era, claro, por supuesto, con sus defectos, porque no vamos a decir que fueron perfectos. Había muchísimas cosas que mejorar, incluso hay programas de esa índole, programas educativos que están vigentes en algunas universidades, todavía se ofertan y hay personas estudiándolo, pero sin duda alguna estos programas lo que buscaban era esa visión que tenía Simón Bolívar de una educación liberadora e integradora. Integrar a los pueblos, integrar a los seres humanos, fuera hombre, fuera mujer, pero que hubiera una igualdad o vamos a llamarlo así, una equidad de pensamiento y del derecho a la educación. A muchos se armaron muchas conjeturas, incluso se habló de que era una educación cubanizada, de que era una educación donde se adoctrinaba, cosa que objetivamente lo puedo decir porque las personas que me conocen saben que nunca he sido de pensamiento izquierdista, ni lo seré, pero analizándolo objetivamente no es así.
No es ese tipo de educación, solo que se debieron de haber realizado algunas mejoras a este tipo de programas. Continuamos. Vamos a reflexionar un poco. Por ejemplo, esta reflexión o este pensamiento de Bolívar que nos dice: la educación es el fundamento verdadero de la felicidad. Sin duda alguna nos da reflexionando un poco ese pensamiento, podemos llegar a la conclusión de que la educación es libre y es el fundamento para que todo ser humano tenga como que la oportunidad de abrir su mente, de abrir su espíritu, por llamarlo así, de aperturarse a lo desconocido y por supuesto obtener un aprendizaje de ello, de que no hay barreras para el aprendizaje, de que todos tenemos las mismas capacidades, con la diferencia de que muchas personas tenemos más vinculación con algunas competencias que otras personas. Continuamos. Vamos a la próxima lámina. Ya para finalizar, les comparto este pensamiento que sin duda alguna a muchos de ustedes los tocará. Es uno de los pensamientos de Bolívar que más me ha marcado desde que estoy en mi formación como docente, en estos casi 13 años en la docencia, y que una gran maestra que me enseñó a mí en la primaria siempre nos enviaba a leer, que dice: un ser sin estudios es un ser incompleto. Realmente es algo que me marcó para toda mi vida. Es decir, una persona que no esté abierta al conocimiento simplemente es una persona que va a estar sumergida en sus propias ideas y no va a haber apertura para más nada. No va a haber apertura para evolucionar como ser humano, para evolucionar como profesional, para evolucionar en algún aprendizaje, en algún oficio. Con esta frase les doy las gracias. Muchísimas gracias a todos por su atención. Continúa mi compañera Eloisa Curiel. Y bueno, que pasen una feliz tarde todos.